Buenas noches a todos nuevamente. Gracias por estar presentes en esta ocasión. Vamos a elevar a Dios una oración y luego iniciamos el estudio bíblico. Oramos entonces. Nuestro Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos muchas gracias porque tú nos permites estar nuevamente en esta ocasión, Señor, estudiando tu palabra. Queremos pedirte que tú, Señor, nos des sabiduría, inteligencia, entendimiento para poder discernir, Señor, las verdades de tu palabra. Queremos, Señor, que bendigas a cada uno de los jóvenes, de los que se conectaron, aquellos que no pudieron conectarse en esta ocasión, Señor. Bendecimos sus vidas de igual manera, Señor. Ayúdanos y danos fortaleza en este tiempo de dificultad. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a mirar un poquito lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11. Repasando un poquito este hermoso capítulo, me gustaría dar primero una introducción con respecto a lo que veníamos estudiando, para lo cual quisiera un poquito recalcar que estamos ahora en una etapa del libro Apocalipsis que denominamos el interludio. Entonces, iniciamos ya en el capítulo 8 los episodios de los toques de trompetas de los 7 ángeles. Estamos en el sexto. Y entre el sexto y el séptimo ángel que tocan la respectiva trompeta, entonces hay un periodo que se llama de interludio. Son varios capítulos que realmente hablan de otra temática que un poquito rompen el esquema que veníamos siguiendo en el capítulo 8. Y repasamos un poquito los juicios que aparecen en el libro de Apocalipsis. El primer ángel, la primera trompeta, el juicio de granizo, fuego y sangre sobre la tierra, los árboles y la hierba. El toque de la segunda trompeta por el segundo ángel, la caída de una gran montaña sobre el mar, seres marinos y la tercera parte de los barcos. El toque del tercer ángel, la tercera trompeta, la caída de una gran estrella, en griego denominada absinto, que torna los ríos y las fuentes de manera que sean amargas. El cuarto ángel, la cuarta trompeta, ocasiona una herida a nivel del sol, la luna, las estrellas, el día y la noche, haciendo que pierdan su brillo y esplendor la tercera parte de ellas, tanto la tercera parte del sol como la de la luna, las estrellas, la tercera parte del día y de la noche. El toque del quinto ángel, la quinta trompeta, es anunciado por una especie de ser sobrenatural, una especie de ángel con forma de águila, y se conoce también como el primer ay, porque tenemos que entender que cada uno de estos juicios van de manera creciente hasta el final de ellos. En este toque de la quinta trompeta hay una estrella que de manera alegórica entonces hace alusión a la caída de Satanás o de un ángel, y también la liberación de fuerzas demoníacas en la tierra que ocasionan la tortura física y mental de los hombres, pero no su muerte. El toque del sexto ángel, la sexta trompeta, corresponde al segundo ay y corresponde a la liberación de 4 ángeles en la zona del río Éufrates, que habíamos aclarado es la zona limítrofe del territorio de Israel y también la zona donde se encontraba en un inicio el huerto del Edén, y la liberación de lo que se conoce como un ejército de demonios en formas de langostas que ocasionan la muerte de la tercera parte de la humanidad. En el toque de la quinta trompeta es una tortura física y mental. En el toque de la sexta trompeta es mortandad sobre la tercera parte de la humanidad. Y el sexto ángel con la sexta trompeta corresponden al segundo ay. Entonces a partir de ahí es donde hay como una especie de interludio, una pausa hasta la séptima trompeta que corresponde el tercer ay. Dijimos entonces que esto era anunciado por un ser con forma de águila, un tetramorfo o un ángel, un querubín especial, ¿verdad? Que tiene características, por lo menos como lo describen tanto Ezequiel como Juan, con forma de animales. Y este anuncia los 3 ayes que corresponden
con el toque de la quinta y la sexta trompeta. Entonces continuamos y proseguimos con este estudio. Como dijimos, esto sería lo que llamamos el interludio. Y este interludio nosotros ya habíamos empezado y estudiado en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 10 habíamos nosotros descrito una parte, ya prácticamente al final del capítulo 10, de lo que conocíamos como el llamado profético de Juan. Y habíamos estudiado todo el capítulo 10 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Pero a partir del verso 8, nosotros denominamos como el llamado profético de Juan, porque Juan, el apóstol, el que escribió el libro de Apocalipsis, recibe una especie de orden. Esta orden, son en realidad 3 órdenes. La primera orden consistía en tomar el libro abierto de la mano del ángel. Había un ángel en el cielo que no es descrito por lo menos el nombre de este ángel. Este ángel lo que hace es, tiene un libro en la mano, lo que sí sabemos que es un ángel de unas dimensiones bastante descomunales. La segunda orden que recibe Juan es la de devorar el libro. Era un librito pequeño, escrito por delante y por detrás también, que tenía este ángel. Y este libro, al ser devorado por Juan, se torna dulce al inicio en el paladar, pero al final se vuelve amargo. Y nos habla y entendemos que esto de devorar el libro es una manera bastante representativa de decirnos que Juan tiene que imbuirse del mensaje de Dios, porque esto está bastante calcado de lo que es el llamado profético de Ezequiel. Y esta palabra era un mensaje que era dulce también para el paladar porque daba consuelo a los creyentes, pero que también era amargo porque implicaba el derramamiento de juicios sobre aquellos que se tornan incrédulos al mensaje del Evangelio. Y la tercera orden que recibe Juan es la de profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, una orden de profetizar acerca de pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea que es un mensaje dirigido a toda la humanidad. Ahí habíamos terminado el sábado anterior. Tenemos entonces una representación de Juan el apóstol escribiendo el mensaje profético del libro de Apocalipsis. Y aquí empezamos en el capítulo 11. Vamos a dar lectura al capítulo 11 no vamos a leer en su totalidad, pero por lo menos vamos a extendernos hasta el versículo 14. Y dice así la palabra de Dios. Y me fue dada una caña, semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quisiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quisiera hacerles daño, debe ser muerto de la misma manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones
verán los cadáveres de ellos por 3 días. 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones unos a otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 hombres murieron en el terremoto. Y los demás se espantaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado. He aquí, el tercer ay viene pronto. Hasta allí entonces la lectura del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y en este interludio tenemos una serie de tópicos. El primero es la caña de medir o la medición de lo que denomina el libro de Apocalipsis como el templo. Luego aparecen estos 2 testigos en los versículos 3 al 12 del capítulo 11 de Apocalipsis. Y finalmente se describe al segundo ay en los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a seguir entonces con el estudio. Lo primero es la caña de medir. Aquí en el versículo 1 y en el versículo 2, hablando siempre en relación con el capítulo 10, que nos mencionaba de que Juan había recibido un mensaje profético, o sea, él estaba recibiendo una vocación profética, un llamado profético, y el mensaje que iba a dar era un mensaje que iba a ir dirigido a toda la humanidad, a pueblos, naciones y lenguas. Y a Juan se le fue dada una caña de medir. Y esta caña de medir se le ordenó, ¿verdad? De esta manera dice: levántate, le dice el ángel a Juan. No menciona tampoco la palabra de Dios cómo se llamaba este ángel, pero fue un ángel que se puso de pie, y este ángel le ordena a Juan y le dice: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. 3 tipos de cosas que él tenía que medir. Uno era entonces medir el templo de Dios, y con esto estaba aludiendo exactamente al santo y al santo de los santos, o lo que nosotros normalmente llamamos el lugar santo y el lugar santísimo, en la estructura del templo. En segundo lugar era el altar. Y nosotros sabemos de que en el templo, especialmente el templo de Herodes, que era el templo que probablemente Juan habrá visto en su juventud, había un altar del incienso. Y además de eso había un altar de holocaustos. Al final de esta reunión, cuando ya deje de compartir esta presentación, voy a mostrarles un pequeño video para hacer un tour virtual a través del templo de Jerusalén, por lo menos al templo de Herodes, para que ustedes puedan ubicar más o menos a qué hace alusión. Entonces, el altar podría hacer alusión al altar del incienso o al altar de los holocaustos. Resulta ser de que este templo tenía una estructura que estaba conformada por lo que llamamos el lugar santo, que era donde habitualmente los sacerdotes podían entrar, y el lugar santísimo, el santo de los santos, que era donde el sumo sacerdote solamente una vez al año podía ingresar, y era donde se encontraba entonces el arca de pacto, y donde Dios mismo se revelaba. Por fuera había en el lugar santo, un altar, que era el altar del incienso, un altar que a diario los sacerdotes quemaban incienso, tanto a la mañana como a la tarde.
Y estos dos elementos, entonces el Santo de los Santos y el altar del incienso, estaban dentro de un solo edificio. Y por fuera estaba un lugar, un espacio donde siempre estaban los sacerdotes, y allí también estaba el altar de los holocaustos, que eran donde se mataban las víctimas y donde las víctimas también eran, digamos, inmoladas y también quemadas, los holocaustos. Por ende, hay algunos intérpretes que refieren de que a Juan se le ordenó medir solamente el edificio del templo, es decir, el santo y el santo de los santos, y por ende la interpretación de algunos intérpretes es de que este altar es el altar del incienso. También hay otros intérpretes que consideran de que podría hacer alusión al altar de los holocaustos. Dentro de este recinto, inclusive tomando en cuenta el lugar donde estaba el altar de los holocaustos, estaban los que adoran en él, que serían el sacerdocio. O sea, quienes podían estar en ese recinto era el atrio de los sacerdotes, era solamente aquellos que eran pertenecientes al sacerdocio. Por fuera había un patio que estaba dividido en 3 secciones, que sería el atrio de los israelitas, el atrio de las mujeres y por fuera el atrio de los gentiles. Entonces era un lugar establecido hasta donde un gentil, una persona que no era judía, podía ingresar. Era una especie de recintos donde cada lugar tenía el tipo de persona que podía ingresar y había un lugar donde solamente una persona podía entrar, que era el sumo sacerdote. Este era el lugar santísimo. Entonces, este versículo 1 dice que mía el templo de Dios, el altar de Dios, y que mía también a los que adoran en este altar, en el altar del incienso. Nosotros habíamos enseñado en los capítulos previos de Apocalipsis que el altar del incienso representaba las oraciones de los santos, tanto las nuestras hoy en día, que son elevadas a Dios y que Dios escucha, como también, y de manera bastante especial, las oraciones de aquellos santos que vivan en el tiempo de la gran tribulación, que va a ser un tiempo de muchísima adversidad y donde las personas que creen en Dios van a depender totalmente de Él, porque va a ser un tiempo bastante adverso en el que el reinado del anticristo va a estar en apogeo los primeros 3 años y medio, para luego 3 años y medio también ser partícipes del juicio y la vindicación que Dios hará durante este tiempo final, la segunda mitad de la gran tribulación. Entonces, este patio, dice, el patio verso 2, está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, entendemos que ese va a ser el tiempo que los gentiles van a hollar la ciudad santa. Ahora en breve vamos a ver probablemente a qué se refiere con esto. Entonces, esta es más o menos una representación esquemática, pero al final de la presentación vamos a compartir un video para que ustedes puedan tener una mejor idea todavía. Este edificio que ustedes ven aquí realmente es el templo en sí, el recinto más sagrado. Aquí tenemos la puerta y al ingresar y abrir esta puerta, este recinto está dividido en 2 secciones. El santo al inicio y al final el lugar santísimo, donde estaba el arca de pacto y estaba esto cerrado por un velo, ¿verdad? Luego, aquí tenemos otro espacio, ¿verdad? Que era, por así decir, un lugar donde estaban los sacerdotes. En este recinto, entre esta puerta y este lugar, había un elemento que es el altar del holocausto, que aquí en este dibujo aún no se visualiza. Y luego saliendo de este recinto está el atrio de los israelitas, el atrio de las mujeres y por último el atrio de los que no son judíos, el atrio de los gentiles. Entonces, según algunos intérpretes, la orden que le fue dada a Juan era la de medir este recinto. Y según otros intérpretes sería la de medir todo este recinto menos el atrio de los gentiles. Esas son las 2 interpretaciones. Ahora, nosotros tenemos que entender qué es lo que significa la palabra medir. Y hay varias órdenes que fueron dadas en la antigüedad ya con respecto a esto de medir.
Si nosotros, por ejemplo, vamos y entendemos que, por ejemplo, la vocación profética de Juan está bastante en connotación con la vocación profética de Ezequiel. Y en esta sección hay varios versículos que también hacen alusión a justamente este acto de medir. Y, por ejemplo, si yo les leo en Ezequiel capítulo 40, dice así, el versículo 2, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, porque Ezequiel estaba viviendo en la tierra de Babilonia, y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había como la estructura de una ciudad en el sur. Y me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, un ser angelical, o quizá una teofanía de Cristo mismo, y tenía un cordel de lino en su mano, dice el versículo 3, y una caña de medir, que era una caña hecha de bambú, que en la antigüedad utilizaban para medir cosas. Es decir, nosotros usamos las cintas métricas, pero ellos usaban cañas de medir, cañas, digamos, como varas de bambú. Dice, tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, pues para que yo te las mostrase eres traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Y luego se describe bastante inextenso en los capítulos. En el capítulo 40, desde el 5 en adelante, en el capítulo 41, 42, o sea, si ustedes hacen una lectura luego en detenimiento de esta sección, van a darse cuenta de que se habla mucho de un templo que hasta el día de hoy los intérpretes no se ponen de acuerdo de a qué templo representa. Algunos dicen que va a ser el templo que se construya en el milenio. Los judíos hasta el día de hoy le dicen el tercer y el eterno templo. Sabemos que no tienen razón en ese aspecto. Y bueno, se le dio la orden de medir también, en realidad un ser angelical estaba midiendo para indicar varias cosas. Indicar juicio sobre la casa de Israel, podría representar también indicar protección sobre aquellos que son parte del remanente del pueblo de Dios. Medir sería casi equivalente a sellar. Aquello que es medido es protegido de una manera especial. Entonces esa sería la interpretación de lo que significa la palabra medir en el texto que estamos leyendo en Ezequiel, y probablemente también se refiere a esto en Apocalipsis capítulo 2. Una zona o un lugar o un grupo de personas que va a tener una especial protección de Dios. Nosotros sabemos que en el tiempo de la gran tribulación van a haber dos grandes multitudes. La primera gran multitud es la de los 144.000 sellados. Estos 144.000 sellados son parte del pueblo de Israel, del linaje hebreo, y son específicamente de alguna de las tribus del pueblo de Dios. Pero también va a haber otra gran multitud de toda tribu, lengua, nación, que son evidentemente de un origen no judío, que también van a ser salvados en el tiempo de la gran tribulación. Y lo que habla entonces Dios a través de Juan es de que ellos van a tener como una especie de cobertura y especial protección de parte de Dios, aún en este tiempo de mucha adversidad. Sabemos que muchos van a ser perseguidos muy cruelmente por el anticristo, la bestia que sube del abismo, y muchos van a ser muertos también. Pero Dios va a cuidar de este remanente en este tiempo final. Proseguimos en nuestro estudio. Uno se podría preguntar, se le dio la orden de que mida el templo, el altar, los que adoran a él, pero que deje aparte el patio porque estaba otorgado para los gentiles. En este contexto, gentiles no se refiere a no judíos, sino se refiere a gente que no cree en Cristo Jesús y que van a hollar la ciudad santa durante un tiempo de 42 meses. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es esta santa ciudad? Y si nosotros buscamos esa palabra, santa ciudad o ciudad santa en la Biblia, aparece en múltiples textos. Uno de ellos, por ejemplo, es Nehemías 11:1, Mateo 4:5
Y en esto haciendo alusión a la ciudad de Jerusalén, la ciudad terrenal de Jerusalén, la que hoy conocemos. Generalmente hoy es conocida por lugares bastante emblemáticos como la mezquita de Al-Aqsa, el Muro de los Lamentos. O sea, a esta Jerusalén se refiere la Biblia en varias porciones como ciudad santa. Pero en el contexto de Apocalipsis, cuando se refiere a ciudad santa, hace alusión a la nueva Jerusalén. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, dice así, desde el 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. El verso 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Es decir, en el contexto del pueblo judío, la ciudad de Jerusalén siempre tuvo un significado de la ciudad donde estaba el templo de Dios, el lugar donde se adoraba a Dios, donde Dios había elegido habitar con su gloria y su presencia, y había una bendición especial por eso. Conocemos también este lugar como Tierra Santa, en un tiempo se le conoció con el nombre de Palestina, y hoy nuevamente se le conoce con el nombre de Eretz Israel, la ciudad de Israel. Pero en el contexto del libro de Revelaciones, del libro de Apocalipsis, realmente la denominación de Santa Ciudad hace alusión a la Nueva Jerusalén. Entonces allí nos encontramos ante una pregunta, una dicotomía. Esta ciudad, o esta santa ciudad, que hace alusión el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿se refiere a la ciudad terrenal de Jerusalén o se refiere al pueblo de Dios, a la Nueva Jerusalén? Entonces allí donde encontramos algo que en este versículo 2 aún no está aclarado, pero a esas dos cosas podría aludir. Vamos a seguir. También es importante resaltar de que hay tres interpretaciones, y en realidad son varias más, pero tres son las más representativas con respecto a qué es este templo. Porque en la mente del judío el templo era uno solo, el templo que estaba en la época de Herodes, que fue construido realmente inicialmente por Salomón. Con anterioridad, cuando el pueblo de Dios viajaba a través del desierto para llegar a la tierra prometida, Dios les había ordenado construir un tabernáculo, que eran especies de tiendas donde estaba el arca de pacto dentro. Pero eran tiendas, no eran edificios, digamos que se establecían en un solo lugar. Cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra de Israel, a la tierra que fluye leche y miel, durante mucho tiempo el arca de pacto estuvo reposando en lo que después se denominó como el tabernáculo de David, que eran tiendas pero en un lugar específico, en una era. Después de esto, David tuvo la intención de construir un templo, pero a David no se le permitió construirlo porque había matado a muchas personas y Dios sus planes solamente le permitió a David juntar elementos que con posterioridad su hijo iba a edificar. Entonces ya cuando David murió, cuando asumió como rey su hijo Salomón, después de unos años hizo grandes construcciones en la tierra de Israel, un palacio, lugares, y también construyó el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. Entonces, la primera interpretación, ¿verdad? Este templo de Jerusalén posteriormente fue también saqueado por los babilonios, los asirios, o sea, tuvo varias invasiones y fue profanado por los romanos y fue reconstruido por un rey idumeo, ¿verdad? No era de origen judío, ¿verdad? Fue convertido al judaísmo, era Herodes, lo conocemos como Herodes el Grande. Este templo se tardó en construir como un periodo de 40 años. Este fue el templo en el cual Jesús predicó. Este templo, el templo de Herodes, fue el templo en el cual Jesús obró milagros y también donde echó a los cambistas. Ese es el templo que conocemos nosotros en las películas de Semana Santa. Y en la interpretación historicista, algunos dicen de que este templo de Apocalipsis 11 se refiere al templo de Jerusalén,
pero que fue destruido en el año 70. Por eso, esta interpretación historicista es un poquito difícil de que sea lo correcto, debido a que Juan escribió el libro de Apocalipsis allá por el año 90 de nuestra era. O sea que el templo de Herodes ya estaba destruido por un periodo de 20, 30 años ya, aproximadamente. La segunda interpretación, que es una interpretación seguida por muchísimos intérpretes, es de que este templo mencionado en Apocalipsis 11 se refiere a la iglesia. Esto es lo que llamamos como una interpretación alegórica. Y es bastante interesante esta interpretación porque sería una porción del libro de Apocalipsis, como hay varias de estas, que podrían interpretarse también de esta manera alegórica. Y después voy a dar algunos argumentos por los cuales es bastante interesante esta segunda interpretación. Luego tenemos otra tercera interpretación que hace alusión, y también hay varios escritores que son dispensacionalistas y que toman literalmente la palabra de Dios, y coinciden estos intérpretes en que se refiere a un templo que va a ser reconstruido antes de la venida de Cristo. Entonces ahí hay varios intérpretes, entre ellos, por ejemplo, John Larkin, MacArthur, ¿verdad?, que coinciden de que antes de la segunda venida de Cristo y antes del inicio de la gran tribulación, el pueblo hebreo, el pueblo judío, va a edificar un templo. La verdad que si nosotros miramos las noticias, ellos hace tiempo ya que están juntando recursos monetarios y también elementos, entrenando también a sacerdotes para poder retomar el sacrificio de animales en el tiempo, digamos, futuro, cuando sea edificado este templo, que sería como un tercer templo. Entonces, estas son las tres interpretaciones que conocemos de la gran mayoría de los intérpretes, y como les digo, es bastante difícil ser dogmático a la hora de interpretar este capítulo 11 porque tiene muchas, digamos, muchas facetas, y uno podría quedarse con una de ellas. Para mí la primera es la que tiene menos sustento, la segunda y la tercera tienen bastante sustento por la Biblia. Proseguimos. Después la otra pregunta que surge cuando leemos esta porción es 42 meses. Entonces, ¿a qué hace alusión la Biblia con estos 42 meses? Y los 42 meses son el tiempo que se le otorgó, se le va a otorgar realmente porque para nosotros es futuro, a la bestia para tener autoridad. La bestia es una denominación con la cual el libro de Apocalipsis llama a el anticristo. El anticristo es un ser que se opone a Cristo, que hace lo contrario y que es una especie de antimesías. Es como una especie de, si Cristo es el blanco, él es el negro, es lo opuesto a Cristo. Para que entiendan entonces, aquellos que son seguidores de Matrix, por ejemplo, Neo sería A y el otro sería el agente Smith, por ejemplo. Ese es un elemento que juega la gente hoy en día, haciendo alusión justamente a esta interpretación. Ahora, Apocalipsis 13:5 dice así: le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. O sea que este periodo de 42 meses va a ser un periodo que va a tener la bestia, en el cual Dios mismo le va a dar autoridad. Luego, en el versículo 6 del capítulo 13, que lo vamos a estudiar en más profundidad cuando lleguemos allí, dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Es decir, la bestia va a tener autoridad durante un periodo de 42 meses, va a blasfemar contra los que moran en el cielo. Luego, en el versículo 7, le fue dado hacer guerra a los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Va a tener autoridad y potestad delegada de parte de Dios para hacer guerra a los santos. Pero no solo hacer guerra a los santos que vivan en el tiempo de la gran tribulación, sino también para vencerlos. Y aparte de eso, en este mismo versículo 7 del capítulo 13 dice que va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, va a ser un gobernante a nivel mundial. Todo esto se está preparando hoy en día. Las naciones cada vez están formando
conglomerados de naciones, como especie de federaciones de naciones, en las cuales se unen para tratar de tener un solo idioma, una sola moneda, un solo tipo de gobierno, de parlamento. Ustedes saben que todo esto ya es realidad en Europa en gran medida, pero entendemos que esto va a ser mucho más avanzado en tiempo en el cual el anticristo, un gobernante al cual los gobernantes de la tierra le van a dar autoridad, va a ser un gobernante único, pero va a regir sobre un periodo de 7 años durante el tiempo que llamamos como la gran tribulación. En este tiempo, según el verso 8 de Apocalipsis, dice, le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, la bestia, el anticristo, va a tener autoridad sobre muchos pueblos, naciones, y hay mucha gente que lo va a seguir. ¿Quiénes lo van a seguir? Aquellos que no están o no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por ende, va a tener también un grupo también bastante grande, una multitud de judíos y de gente no judía que no va a seguir a la bestia y que van a ser perseguidos, porque dice la Biblia, él va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Ahora, este periodo, como leímos en el versículo 5, dice, le fue dada potestad, poder de actuar durante un tiempo de 42 meses. Esto aparece en el capítulo 11 de Apocalipsis, y en el capítulo 13 se aclara nos dice entonces que es el tiempo en que la bestia va a tener autoridad. 42 meses. Esto equivale a 3 años y medio. Si nosotros miramos la profecía de Daniel, hoy día no la vamos a ver, pero en otro sábado lo veremos con detenimiento. La profecía de Daniel habla de un periodo de 3 años y medio. Esto es exactamente equivalente a 42 meses. Un año tiene, en este tipo de calendario, el calendario bíblico, tiene 12 meses. Y entonces equivale a 3 años y 6 meses, 3 años y medio. También en el libro de Apocalipsis aparece la misma fracción de tiempo de otra manera, como 1260 días. También en otra sección del libro de Daniel aparece como tiempos y la mitad de un tiempo, que es equivalente a 1 año, 2 años y la mitad de 1 año, que equivale a 3 años y medio. Entonces, cuando la Biblia haga alusión a 42 meses, eso es equivalente a decir 3 años y medio o 1260 días o tiempos y la mitad de un tiempo. Hago esa aclaración porque hay muchos intérpretes de que toman solamente esto de 1260 días para hacer referencia y decir son 1260 años. Esta interpretación generalmente la siguen los que son intérpretes historicistas para hacer alusión de que el periodo de gobierno del anticristo es de 1260 años literales o 1260 años simbólicos que representan el gobierno del anticristo. Tengan en cuenta de que entre estos intérpretes historicistas están los grandes reformadores, Calvino, Lutero, los puritanos. Ellos pensaban y decían que eran 1260 años proféticos y que la bestia era, o el anticristo era el Papa de Roma, porque esa era la interpretación que ellos le daban a este tiempo. Siempre insistimos también de que la Biblia es bastante, digamos, en algunas porciones no es tan sencillo de interpretar, sino que tiene un contenido que nosotros tenemos que analizarlo con detenimiento y especialmente entender de que hay mucho que hoy en día no entendemos del libro de Apocalipsis que va a ser revelado al final mismo de los tiempos, al final de los tiempos. Vamos a dar esta pequeña introducción, pero no vamos a revelar quiénes son estos dos testigos aún. En los siguientes versículos que hemos leído, ¿verdad? Versículos 3 al 12, habíamos hablado de unos testigos, que eran 2 testigos. El verso 3 dice que son profetas, y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Y voy a
enlazar con el concepto anterior que vimos. A Juan se le ordenó medir el templo de Dios, la ciudad santa de Dios. No aclaramos todavía si se refiere a la Nueva Jerusalén o si se refiere a la Jerusalén terrenal. Pero no debía medir el atrio, porque este atrio fue dado a los gentiles, y en este contexto no eran gente no judía, sino gente que no creía en Cristo Jesús, para que ellos oyen y profanen la ciudad santa, por un periodo de 42 meses. Durante este tiempo de 42 meses, hay una función profética en estos dos testigos. Es decir, estos dos son profetas, son dos testigos. Profetizan por 1260 días, que es lo mismo a decir 42 meses, que es lo mismo a decir también 3 años y medio, y que es lo mismo a decir tiempos y la mitad de un tiempo. La palabra dice, ellos profetizarán, mis testigos, son mártires, porque la palabra testigo significa mártires en griego. Son mártires y el tiempo del reinado del anticristo es exactamente 1260 días o 42 meses, interpretados de manera literal. Otra característica de estos dos testigos dice, están vestidos de cilicio. El cilicio representa una vestimenta de austeridad y sobre todo los profetas se vestían de cilicio para, digamos, de una manera dramatizar de que la gente tenía que arrepentirse. De ahí surge la expresión arrepentimiento en cilicio y cenizas. Esther 4:1-2 nos habla, por ejemplo, del ayuno que hicieron los judíos cuando casi fueron destruidos por, digamos, Mardoqueo y sus secuaces. Y habla de que ellos hicieron ayuno y se vistieron de cilicio, una especie de vestimenta áspera que se colocaban los profetas y que lo que representaba era el llamado al arrepentimiento. Es decir, estos dos testigos van a profetizar, van a dar su testimonio, van a morir también, y el tiempo de su testimonio va a ser de 42 meses o 1260 días o 3 años y medio, van a estar vestidos de cilicio, un llamado al arrepentimiento. Si lo tomamos literal, serían dos testigos, dos personas vestidas de cilicio. Si no lo tomamos de manera alegórica, podría representar un grupo de personas que están llamando al arrepentimiento en el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo está reinando. Dice el verso 4 del capítulo 11, estarán vestidos de cilicio. Luego dice el 4, estos son los dos olivos y también los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y eso es exactamente calcado a esta sección de Zacarías. Es decir, aquí Juan está aludiendo a una antigua profecía y que nos contextualiza un poquito a qué se refiere Juan. Por eso siempre decimos, cuando interpretamos el libro de Apocalipsis, tenemos que estudiar muchísimo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento en esta profecía dice así, verso 1 en Zacarías 4, y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con un tazón sobre la parte superior y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, una menorá, un candelabro de 7 brazos. Y luego sobre él los 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Si ustedes esto lo leen nuevamente, se darán cuenta de que este es el símbolo de la nación de Israel hoy en día. Así como nuestro país tiene su bandera y tiene, sus símbolos patrios, que son la estrella, los 2 olivos, al otro lado el león, el búho frigio, digamos, los elementos patrios. También en el escudo de Israel está esto, el menorá y los 2 olivos, de esta profecía de Zacarías 4. Verso 4 de Zacarías dice, proseguí, hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, mi Señor? Verso 5, el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, mi Señor. Verso 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si nosotros leemos más, podemos ir inclusive al verso 11 de esta profecía de Zacarías 4, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda?
Verso 12, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo? Que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Verso 13, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, mi señor. Verso 14, entonces él dijo, estos son dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces en la profecía de Zacarías son Josué, que era el sumo sacerdote en la época de Zacarías, y Zorobabel, que era el gobernador que permitió que los judíos puedan retornar a la tierra de Israel. Entonces, esto está calcado de Zacarías 4, cuando vamos de vuelta nosotros a Apocalipsis capítulo 11. Entonces, si nosotros lo contextualizamos en Apocalipsis capítulo 11, entendemos de que probablemente hace alusión a estos dos olivos a dos personas. Y si es que lo tomamos de una manera alegórica, quizás sean grupos de personas que tienen una misión profética, la de anunciar la palabra de Dios, que van a sufrir persecución, pero que van a llamar al arrepentimiento. Entonces pueden ser dos personas literales o pueden ser también grupos de personas. Y hasta aquí hoy en día vamos a llegar con este estudio. Voy a dejar todavía allí en el tintero la identidad de estos dos testigos, porque la Biblia, si bien es bastante crítica en algunas partes, da algunas pistas en este capítulo, Entonces, esto para que el próximo sábado también nosotros podamos seguir estudiando. Y hasta este momento, entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla para que entremos en el tiempo de preguntas. De esta manera terminamos esta jornada de hoy, este estudio de este maravilloso libro de Apocalipsis. Estamos terminamos el capítulo 10 y ahora estamos iniciando el capítulo 11. Gracias por estar presentes y que el Señor pueda bendecir sus vidas y que a medida que transcurra el tiempo tengamos mayor luz sobre todos estos asuntos relacionados al tiempo del fin. Dios les bendiga.